¿Quién inició la revolución cultural china? Deng Xiaoping, Mao Zedong o Jiang Zemin. Mao Zedong. ¿Qué conquistador español es considerado el primer europeo en divisar el Océano Pacífico? Francisco Pizarro, Álvar Núñez Cabeza de Vaca o Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa. ¿Quién fue el primer explorador occidental en llegar a China? Marco Polo, Fernando de Magallanes o Juan de la Cosa. Marco Polo. ¿Qué función tenían las pirámides de Egipto? Eran monumentos funerarios. ¿Eran monumentos en honor a los dioses? ¿O eran monumentos para honrar en vida a sus faraones? Eran monumentos funerarios. ¿En qué país se inició la revolución industrial? Francia, Italia o Gran Bretaña. En Gran Bretaña. ¿Qué presidente estadounidense fue asesinado en Dallas? John F. Kennedy, Robert Kennedy o Abraham Lincoln. John F. Kennedy. ¿A quién nombró senador Calígula? ¿A su perro, a su lacayo o a su caballo? A su caballo. ¿Qué emperador romano ostentaba el poder cuando Jesús fue crucificado? Tiberio, César Augusto o Calígula. Tiberio. ¿De qué nacionalidad era Ernesto Che Guevara? Argentino, boliviano o mexicano. Argentino. ¿Qué islas generaron el conflicto entre Reino Unido y Argentina? Islas Malvinas, Islas Kurils o Islas Marianas. Islas Malvinas. ¿De qué nacionalidad era Juana de Arco? Inglesa, italiana o francesa. Francesa. ¿En qué año cayó el Imperio Romano de Occidente? En el año 572. En el año 476. O en el año 330. En el año 476. ¿Con qué nombre se conoce el escándalo que obligó al presidente estadounidense Richard Nixon a dimitir? Powergate, Nixon Process o Watergate. Watergate. ¿Cuál fue la primera película de Walt Disney? Blancanieves y los 7 enanitos, Peter Pan o La Dama y el Vagabundo. Blancanieves y los 7 enanitos. ¿En qué periodo de la historia se empezaron a domesticar los animales? Neolítico, Mesolítico o Paleolítico. Neolítico. ¿Cómo se denomina a los primeros pobladores que se desplazaban de un lugar a otro en busca de alimentos? Agricultores, nómadas o ganaderos. Nómadas. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos?
Thomas Jefferson, John Adams, o George Washington. George Washington. ¿Cuál de los siguientes personajes históricos es más antiguo? Jesucristo, Buda, o Mahoma. Buda. ¿Cuál es el antiguo nombre de San Petersburgo? Volgogrado, Stalingrado, o Leningrado. Leningrado. ¿En qué año se disolvió la Unión Soviética? En 1987, en 1989, o en 1991. En 1991. ¿En qué lugar del mundo se originó la humanidad? África, Asia, o Europa. En África. ¿Cuál de los siguientes países es una monarquía constitucional? Suiza, Francia, o Países Bajos. Países Bajos. ¿Quién fue el conquistador español de Perú? Hernán Cortés, Francisco Pizarro, o Pedro de Valdivia. Francisco Pizarro. ¿Qué emperador romano fue asesinado por un grupo de senadores? Julio César, Nerón, o Calígula. Julio César. ¿En qué año Cristóbal Colón llegó a América? En 1492. En 1592. O en 1498. En 1492. ¿Cómo comenzó la Primera Guerra Mundial? Con el intento de asesinato del príncipe belga Leopoldo. Con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. O con la invasión de Polonia. Con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. ¿A qué filósofo griego se atribuye la famosa obra La República? Platón, Sócrates, o Aristóteles. A Platón. ¿Qué institución eclesiástica envió a la hoguera a hombres y mujeres por brujería, impureza y herejía? El Tribunal de Nuremberg, la Santa Inquisición, o las Cortes Generales del Reino. La Santa Inquisición. Según los nazis, ¿quiénes eran los culpables de la miserable situación de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial? Los judíos, los rusos, o los comunistas. Los judíos. ¿Cuál era la capital del Imperio Inca? Huancayo, Cusco, o Lima. Cusco. ¿Qué acontecimiento inició la Segunda Guerra Mundial? Alemania invadió Polonia. El asesinato del archiduque Francisco Fernando. O Hitler invadió Austria. Alemania invadió Polonia. ¿Quién fue el último zar de Rusia? Nicolás II. Pedro I el Grande. O Alejandro II. Nicolás II. ¿Quién fue el dictador que lideraba Italia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial? Benito Mussolini,
Víctor Manuel II, o Humberto I. Benito Mussolini. ¿Cuál era la capital del Imperio Azteca? Teotihuacán, Tenochtitlán o Chichén Itzá. Tenochtitlán. ¿Qué volcán devastó la ciudad romana de Pompeya? ¿El Etna, el Vesubio o el Santa Elena? El Vesubio. ¿Qué famoso filósofo fue maestro de Alejandro Magno durante 5 años? Sócrates, Aristóteles o Platón. Aristóteles. ¿Qué emperador romano legalizó el cristianismo y puso fin a la persecución de los cristianos? Nerón, Trajano o Constantino. Constantino. ¿Cuál es el nombre de la famosa batalla donde Napoleón Bonaparte fue derrotado? La batalla de Waterloo, la batalla de Stalingrado o la batalla de Hastings. La batalla de Waterloo. ¿A qué siglo se denomina siglo de oro? ¿Siglo XVI, siglo XIX o siglo XV? Siglo XVI. ¿Quiénes lucharon en la denominada batalla de Maratón? Los griegos y los persas. Los griegos y los romanos. O los romanos y los egipcios. Los griegos y los persas. ¿En qué año empezó la Segunda Guerra Mundial? 1939-1935. O 1941. En 1939. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? Non, je ne regrette rien. Alors on danse. O la Marsellea. La Marsellea. ¿A través de qué río africano se desarrolló la civilización egipcia? Éufrates, Tigris o Nilo. El Nilo. ¿Qué civilización prehispánica adoró al dios Kukulcán? Incas, mayas o aztecas. Los mayas. ¿Qué científico es considerado el padre de la bomba atómica? Stephen Hawking, Albert Einstein o Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer. ¿Cuál fue el primer metal que el hombre empleó? ¿El cobre, el hierro o el estaño? El cobre. ¿Quiénes inventaron el alfabeto? ¿Los romanos, los fenicios o los griegos? Los fenicios. ¿Quiénes fueron los aqueménidas? ¿Dinastía árabe, dinastía egipcia o dinastía persa? Dinastía persa. ¿Cuál de los siguientes era un dios vikingo? Bael, Odín o Inanna.
Odín. ¿En qué época ocurrieron las cruzadas? ¿Edad antigua? ¿Edad media? ¿O edad moderna? En la Edad Media. ¿Bajo qué dinastía se inició la construcción de la Gran Muralla China? Shang, Tang o Qin. En la dinastía Qin. ¿Qué fue el Tratado de Verdún? Tratado de paz entre Alemania y Francia. Tratado defensivo entre tribus germánicas. O pacto firmado entre los hijos de Carlomagno. Pacto firmado entre los hijos de Carlomagno. ¿Quién fue Akbar? Sultán otomano. Rey sasánida de Persia. O emperador mogol de la India. Emperador mogol de la India. ¿Qué rey es considerado el facilitador de la reforma inglesa del siglo XVI? Ricardo III, Enrique VIII o Isabel I. Enrique VIII. ¿Qué presidente estadounidense es célebre por liderar a su país durante la Guerra de Secesión entre 1861 y 1865? Andrew Johnson. Thomas Jefferson. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. ¿Qué nombre recibía el actual territorio de Francia durante el Imperio Romano? Dacia, Britania o Galie. Galie. ¿Quién es considerado líder de la lucha indonesia por la independencia del colonialismo holandés? Sukarno, Widodo o Suharto. Sukarno. ¿Qué familia de comerciantes y banqueros de Florencia llegaron a ejercer una influencia considerable sobre la política italiana? Borgia, Medici o Montferrato. Los Medici. ¿Qué arquitectos fueron responsables de la planeación y construcción de Brasilia? Le Corbusier y Walter Gropius. Frank Lloyd Wright y Alvar Aalto. Lucio Costa y Oscar Niemeyer. Lucio Costa y Oscar Niemeyer. ¿Cuál fue el nombre del compromiso suscrito en 1494, entre Castilla y Aragón, por una parte, y Portugal por la otra? Tratado de Tordesillas. Mohenjo-Daro fue una ciudad antigua cuyo nombre original se desconoce, y que perteneció a ¿qué civilización? Civilización egipcia. Civilización sumeria. O civilización del Valle del Indo. Civilización del Valle del Indo. ¿En qué país nació el célebre astrónomo Nicolás Copérnico? Italia. Polonia. Francia. Polonia. El reino de Benín o Reino Edo fue un antiguo estado africano ubicado principalmente en ¿qué país actual? Mali, Nigeria o Tanzania. En Nigeria. ¿En qué año el navegante portugués Vasco da Gama llegó al sur de la India? En 1397. En 1497. O en 1597. En 1497. ¿Cuál fue la capital de la India durante la mayor parte del tiempo de la dominación británica? Delhi, Calcuta o Bombay. Calcuta.
¿Quién fue el fundador de la dinastía real holandesa? Guillermo I, Luis I o Carlos V. Guillermo I. ¿Quién fue el primer monarca ruso en adoptar el título de zar? Pedro el Grande, Boris Godunov o Iván el Terrible. Iván el Terrible. ¿Qué fue la batalla de Salamina? Combate naval entre otomanos y católicos. Enfrentamiento que definió el desenlace de la Primera Guerra Médica. O combate naval entre ciudades-estado griegas y el Imperio Persa. Combate naval entre ciudades-estado griegas y el Imperio Persa. ¿Cuál era el nombre del militar japonés, que llegó a ser primer ministro del país durante la Segunda Guerra Mundial? Touyou, Konoe o Hirohito. Touyou. ¿Cuál era el nombre del último emperador azteca? Itzcoatl, Moctezuma o Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. ¿Cuál de los siguientes países no hizo parte del Imperio Español? Paraguay, Filipinas o Angola. Angola. ¿Qué fue el apartheid? Sistema de segregación racial de Sudáfrica. Sistema de estratificación social de la India. Sistema de gobierno en donde el poder está en manos de unas pocas personas. Sistema de segregación racial que se instauró formalmente en Sudáfrica. ¿Quién fue Juan Domingo Perón? Novelista y político uruguayo. Militar, escritor y político argentino. O político, escritor y periodista argentino. Militar, escritor y político argentino. ¿Cómo se denominaba el territorio abarcado por el Imperio Incaico? Cipazgo, Cuchcabal o Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. ¿Cómo se denomina la batalla que selló la independencia de Colombia de España? Boyacá, Carabobo o Pichincha. Batalla de Boyacá. ¿A qué rey francés se le conoce como el Rey Sol? Luis XVI, Luis XIV o Luis XIII. Luis XIV. ¿Cómo murió Hitler? Se suicidó en su búnker. Fue capturado y ejecutado. Murió en el bombardeo de Berlín. Se suicidó en su búnker. ¿Qué país fue el epicentro del califato fatimí? Egipto, Siria o Irak. Egipto. Según la periodización actual de la historia, ¿qué hecho marca el inicio de la Edad Contemporánea? El descubrimiento de América, la Segunda Guerra Mundial o la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. ¿En qué año se produjo la separación de Panamá de Colombia? 1893-1903 o 1913. En 1903.